Bien, vamos a continuar con las clases de tejido conectivo y hoy vamos a ver el tejido adiposo y más adelante vamos a ver tejido cartilaginoso. Entonces vamos a ver que estos también son parte de los tejidos conectivos, sin embargo que ya son considerados como tejidos conectivos especializados. Vamos a ver que las células que se encargan de formar este tejido básicamente son dos, ¿verdad? Y pueden ser, por ejemplo, los adipocitos uniloculados o los adipocitos multiloculados. Ambas, pues, pueden estar presentes, sin embargo, casi siempre el adipocito uniloculado pues, va a constituir primordialmente un tejido, ¿ok? Y el adipocito multiloculado va a constituir otro tejido que va a ser conocido con el nombre de tejido adiposo pardo. El que solamente, el uniloculado, solamente lo vamos a encontrar en el tejido adiposo blanco. Pueden coexistir ambos únicamente en un periodo de transición justo al momento del nacimiento, cuando el niño, ¿verdad? El recién nacido, pues acaba de ser expulsado durante el parto, ¿verdad? De la cavidad uterina. Entonces, en ese momento, el tejido adiposo pardo va a cambiar y va a transformarse en tejido adiposo blanco, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo que estos dos tipos de células van a constituir entonces estos dos tipos de tejidos, ¿no? Entonces, la célula grasa unilocular se va a caracterizar porque usualmente tiene una sola gotícula lipídica grande que contiene en su interior obviamente grasa, ¿no? Y va a estar almacenada en forma de triacilgliceroles. Entonces, sabemos que esta es una de las principales funciones, es el almacenamiento de los triacilgliceroles, así como también en menor cantidad síntesis de calor. ¿Verdad? No tiene una función tan importante en la formación de calor como en el caso del tejido adiposo pardo. Bueno, el tejido adiposo blanco es el que vamos a encontrar por ende en el adulto, ¿no? Y el tejido adiposo pardo lo vamos a encontrar en los niños. La célula grasa unilocular se va a caracterizar porque, aparte de que solo tiene una sola gotícula lipídica, va a tener algunas partes aquí del sistema endomembranal escaso, realmente es muy escaso, tiene mayor cantidad de retículo endoplasmico liso, así como algunas mitocondrias. Si lo contrastamos con la célula grasa multilocular del tejido adiposo pardo, esta pues va a tener múltiples gotículas de lípidos, van a ser mayor cantidad y se van a ver muy chiquititas si la comparamos con esta que es una sola. Y aparte de eso va a tener todo un sistema endomembranal un poco más desarrollado con mayor cantidad de retículo endoplasmico liso si lo comparamos con la grasa unilocular y tiene mayor cantidad de mitocondrias. Y esto quiero que lo subrayen, por favor. Estas mitocondrias son muy importantes porque son un tanto diferentes a las del adipocito blanco, porque en su membrana mitocondrial interna tienen una enzima que es sumamente importante, que resulta que es una proteína transmembranal que se llama termogenina, que ayuda a crear como una especie de transporte retrógrado de protones y que estos protones, ¿verdad? En vez de ser utilizados para la síntesis de ATP, lo que van a hacer es que van a generar calor, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia, incluso desde el punto de vista molecular, entre estos dos tipos de células. Aquí vemos entonces el adipocito unilocular, vean ustedes que tiene una gota grande. Esta no va a estar rodeada por membrana celular, así que simple y sencillamente es una inclusión adentro del citoplasma que obviamente va a estar, o lo que va más a incluirse acá, pues son los triglicéridos, ¿no? Aquí vemos las mitocondrias, que no son tan abundantes, lo que sí, ¿verdad? Todo este sistema de membranas, que sería el retículo endoplásmico liso, que es en mayor cantidad, ¿no? Estas células, a su vez, van a estar rodeadas hacia la parte externa por una especie de membrana basal que es muy característica, que va a tener glucoproteínas adherentes y pues va a tener también todo lo que vimos allá en lámina basal, ¿no? Incluso podemos identificar tejido eh, conectivo de tipo, bueno, la presencia, mejor dicho, de colágena tipo 3, así como de colágena tipo 4, ¿no? Porque es una sustancia muy similar a la lámina basal que encontrábamos a nivel de los epitelios. Cada una de las células va a estar rodeada por esto que se llama lámina basal, ¿no? Estas células la encontramos en prácticamente en todo el tejido adiposo del adulto, incluso en los tejidos conectivos laxos, muchas veces lo vamos a encontrar rodeando a los vasos sanguíneos como células pues, que han sufrido modificaciones, muchas de ellas en algún momento
fueron células precursoras, ¿verdad? O células mesenquimales perivasculares y que posteriormente terminan convirtiéndose en adipocitos, ¿no? Entonces pueden estar, como les digo, solamente mezcladas en el tejido conectivo laxo como una célula más del tejido conectivo laxo o formar parte de un tejido adiposo pardo, tejido adiposo blanco, como ya se los he mencionado, ¿no? Entonces aquí vemos microscopía electrónica, vemos que toda esta sería la gotita lipídica, aquí vemos el núcleo, vean ustedes qué interesante cómo el núcleo se va aplanando y se va lateralizando hacia la periferia, obviamente, ¿no? Y vemos aquí sistema endomembranal y así es como lo miraríamos por microscopía óptica si quisiéramos observar con mejor detalle. Aquí obviamente algunas mitocondrias que serían estas más oscuras que se ven aquí a la periferia, ¿no? Y en el caso de la célula parda multiloculada, vean ustedes que tiene una gran cantidad de gotículas lipídicas. Vemos todas estas de acá, estos que se miran como un poquito más electrodensos comparadas a las gotitas lipídicas, serían mitocondrias. Todas estas son mitocondrias. Así que es el organelo que más comúnmente vamos a identificar. Podemos identificar también glucógeno, ¿verdad? Podemos todos estos como ramilletes más oscuros o más electrodensos, que también son una especie de inclusiones, también, ¿verdad? Es glucógeno y lo vamos a observar a este nivel. Así se mira la célula, entonces, por microscopía óptica, vean que se miran múltiples gotitas lipídicas, todas estas de aquí. Esta, por ejemplo, sería una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, acá hay otra célula. Entonces, cada una de ellas representa una célula multiloculada, ¿no? Y vean que el núcleo casi siempre va a ser un núcleo central, puede estar levemente lateralizado, pero no va a ser aplanado, sino que va a tener tendencia a ser redondeado u ovoide. Y casi siempre va a tener abundante eucromatina, así como heterocromatina, aislada hacia la periferia, y un nucleolo que no siempre va a ser tan evidente por microscopía óptica. Desde el punto de vista, desde la histogénesis, desde dónde se derivan estas células, vamos a ver que realmente estas células tienen un origen diferencial entre ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta primera que encontramos aquí a este nivel, que sería la célula, es una célula mesenquimal perivascular, así la vamos a conocer. Esta célula mesenquimal perivascular usualmente va a tener la activación de una serie de receptores, que son los receptores activados del proliferante peroxisómico gamma, que lo tenemos, o el receptor retinoide X. Cuando estas células expresan estas moléculas, ¿verdad? Y activan estos receptores, estas células tienen la capacidad de convertirse ya en las células que ya van a expresar linajes específicos para formar adipocitos. Y la primera célula que va a aparecer se llama lipoblasto temprano. Estas células, desde el punto de vista morfológico, recuerdan mucho a los fibroblastos, pero sin embargo, si lo vemos por microscopía electrónica, estas células ya empiezan a sintetizar una lámina externa, lámina basal, que es la que vemos aquí, que se mira rosada más intensa, y en el citoplasma identificamos mayor cantidad de gotículas lipídicas, pero que no son obvias o que no son evidentes al microscopio óptico. Entonces, por microscopía óptica, pues parecen fibroblastos, por microscopía electrónica ya se pueden identificar los componentes de la lámina elástica, así como la presencia de las gotículas. El núcleo, pues, muy parecido al del fibroblasto. Luego, esta célula, al continuar su proceso de maduración y de evolución, va a haber mayor cantidad de gotículas y vean ustedes que va a formar un lipoblasto intermedio. El lipoblasto intermedio pues va a volverse, ya no va a ser tan fusocelular, ya no va a recordar tanto al fibroblasto, sino que ya se va a ir pareciendo más a la célula multiloculada del tejido adiposo pardo, que sería entonces un lipoblasto intermedio. Estas células entonces se vuelven más ovoides, vean que va a tener mayor cantidad de gotitas lipídicas, ¿verdad? Y va a haber mayor cantidad de retículo endoplásmico liso. Entonces, estas son las principales características del lipoblasto intermedio. Y por último tenemos un lipoblasto tardío que este va a caracterizarse porque todas estas gotículas que estaban separadas van a comenzar a fusionarse entre ellas para hacer que comience el núcleo a desplazarse hacia la periferia. Sin embargo, este núcleo va a continuar siendo redondo u ovoide y la gotita lipídica pues va a ser una sola, ¿no? La membrana basal a este momento va a estar pues prácticamente muy bien desarrollada con todos los componentes que ya hemos observado. Y por último, esta célula, vean ustedes que puede convertirse en un
lipocito o un adipocito blanco o maduro o uniloculado, que es el que ya vemos acá con las características que anteriormente les había mencionado. Quiero que vean que estas células, por ejemplo, estos lipoblastos, ya sean lipoblastos tardío o intermedio, tienen la capacidad de revertir su formación. Incluso un adipocito maduro tiene la capacidad de formar nuevamente un lipoblasto tardío. Lo adecuado es que esta célula no forme un lipoblasto intermedio, porque aquí ya puede haber un problema de la diferenciación celular y esto puede estar convirtiéndose en un tumor o en alguna neoplasia, ¿verdad? Pues ya sea benigna o maligna, pues que eso lo va a determinar las alteraciones genéticas que esta célula pueda tener, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en la diferenciación del tejido adiposo blanco. Sin embargo, en el tejido adiposo pardo, ven ustedes que la célula progenitora no es una célula perivascular, sino que es una célula miogénica esquelética, que también es una célula precursora, que en este momento es categorizada como una célula mesenquimal. Ambas son células mesenquimales, pero lo que quiero que sepan es que esta célula no es una célula tan perivascular, sino que es una célula miogénica de tipo esquelética, que no va a expresar factores musculares como miogenina ni mio-D1, sino que lo que va a expresar son otros factores, como por ejemplo el PR, que es una especie de receptor protoplasmático del dominio 16, que esta célula también va a expresar un factor que se llama el coactivador alfa del PPAR gamma 1, que es igual a este, el receptor activador del proliferante peroxisómico gamma, solo que tipo 1. Y en este caso, esta célula va a inducir a la formación de un lipoblasto temprano, que va a ser un tanto diferente al lipoblasto temprano del tejido adiposo blanco, que va a ser un poco más ovoide, con gotículas más pequeñas, y que a su vez puede proliferar hasta formar adipocitos multiloculados, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Estos adipocitos multiloculados pues van a continuar así hasta el periodo, obviamente, del nacimiento, cuando se pueden diferenciar en un tejido adiposo maduro. Ojo, esto es muy importante porque este proceso recibe el nombre de transdiferenciación, en el cual un linaje celular se convierte a otro linaje celular, en este caso al del tejido adiposo blanco, ¿no? Entonces vean ustedes que estos factores realmente son muy importantes en esta célula, porque de alguna u otra manera van a activar una serie de genes que van a terminar acoplando a la formación de las termogeninas, que estas las encontramos a nivel de la mitocondria. Va a sacar, obviamente, los ácidos grasos, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De los procesos o de las vías normales, y va a terminar produciendo ATP y también va a producir, obviamente, calor, ¿no? Entonces, esta es una de las principales características del tejido adiposo pardo, que es sumamente importante en el niño, en el recién nacido, incluso en el feto, ¿verdad? Para que mantenga su calor corporal, ¿no? Y esto es sumamente importante. También se sabe que estas células, que estos adipocitos pardos, que normalmente oxidan estos ácidos grasos, ¿verdad? Que normalmente están en proceso de oxidación, los pueden oxidar hasta 20 veces más rápido que el tejido adiposo blanco. Y esto, bueno, por ejemplo, en la piel del recién nacido se sabe que hay receptores para frío, y que estos a su vez, cuando el niño tiene frío, por ejemplo, cuando el recién nacido tiene frío, va a activar al sistema nervioso autónomo para que se libere adrenalina y noradrenalina, y que estos a su vez se unan a receptores a nivel del adipocito, y que hagan que estos lípidos que se encuentran aquí, que son triglicéridos, se rompan para formar ácidos grasos y glicerol. Y ahorita quiero que se nos quede claro que un triglicérido es eso, no es un esqueleto de glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos que van a permitir romperse, ¿verdad? O adherirse. Cuando están adheridos forman el triglicérido, y cuando se rompe forman 3 moléculas de ácidos grasos y una cadena, un esqueleto de glicerol. Que esto es, en resumen, ¿no? Un poco de bioquímica. Entonces, cuando estos ácidos grasos van a la mitocondria para entrar a los procesos de beta-oxidación, vean ustedes de que lo que termina haciendo es que la termogenina, en vez perdón, en vez de estar metiendo protones adentro del, de la matriz de la mitocondria para producir más ATP, la termogenina lo que está haciendo es que lo está sacando y está permitiendo de que a través de esta molécula se produzca calor a nivel de los adipocitos pardos, ¿no? Normalmente en el tejido adiposo blanco
se almacena triglicéridos, ¿no? Nosotros normalmente en la dieta estamos consumiendo grasas, ¿no? Estas grasas tienen que de alguna manera llegar al torrente sanguíneo. Cuando entran al tubo digestivo, se unen con una enzima que se llama lipasa pancreática, que rompe los lípidos a nivel del tubo digestivo y posteriormente estos son absorbidos hacia, el, hacia la célula epitelial del tubo digestivo. Ahí ocurre una serie de procesos, ¿no? Ahí se van a sintetizar muchas de estas enzimas. Estas enzimas son importantes porque, pues, de alguna u otra manera ayudan a, a captar, ¿ok? Estos ácidos grasos y este glicerol, ¿no? Entonces, en las células intestinales, en el epitelio intestinal, hay retículo endoplásmico liso que permite que estos ácidos grasos y este glicerol que se había captado en la luz del tubo digestivo se puedan reesterificar para formar triacilgliceroles. Y adentro de estas células comienzan a rodearse de proteínas, incluso mientras estas van saliendo hacia las membranas laterales, pueden formar, entonces, al rodearse de proteínas, van a formar unas sustancias que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones posteriormente van a llegar al torrente sanguíneo y junto a otras moléculas que se llaman VLDL, que son unas lipoproteínas de muy baja densidad, todos estos se van a desplazar. Algunas de ellas pueden desplazarse unidas a proteínas, ¿verdad? Algunos ácidos grasos van desplazándose en forma de proteínas. Pero bueno, lo que quiero decirles es que estas moléculas que ya trajeron el alimento desde el tubo digestivo y lo están transportando a la sangre, pueden unirse a una enzima que normalmente se está liberando desde el adipocito hacia la luz de los vasos sanguíneos, hacia donde está circulando la sangre. Entonces, esta es una enzima que se llama lipoproteína lipasa que va hacia la luz capilar y ayuda a hidrolizar los triacilgliceroles que van aquí en el centro de estos kilomicrones para posteriormente, vean ustedes, estas moléculas puedan entrar al tejido conectivo a través de difusión y posteriormente estos mismos ácidos grasos libres o estas moléculas que se rompieron de aquí, de estos kilomicrones o estas lipoproteínas de muy baja densidad, puedan llegar hacia el adipocito. Y en el adipocito obviamente se van a almacenar en esta gotícula lipídica muy, muy grande que encontrábamos a este nivel. Entonces, de esa manera es como el adipocito está almacenando los lípidos, ¿no? Los triacilglicerolis o los triglicéridos, ¿verdad? Que normalmente es una de las principales funciones del adipocito, ¿no? En algunas ocasiones es requerido que estos triacilgliceroles se rompan y sean liberados nuevamente al torrente sanguíneo. Y esto lo hace principalmente cuando el sistema nervioso lo dice o permite que esto ocurra, ¿no? Entonces, en los adipocitos hay una enzima, ¿verdad? Es una enzima que es una lipasa. Usualmente, bueno, realmente hay dos tipos de enzima. Hay una que se llama lipasa sensible a hormonas y hay otra que se llama lipasa adiposa de triacilgliceroles. Ambas se van a activar por la función de las enzimas, perdón, de unas hormonas que se llaman adrenalina y noradrenalina, que estas son inducidas por el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando el sistema nervioso autónomo secreta adrenalina y noradrenalina, hace que se unan receptores del adipocito y que el adipocito active estas dos hormonas que les había mencionado, la lipasa adiposa de triacilgliceroles y la lipasa sensible a hormonas, y esta haga que rompa los triglicéridos y que nuevamente vuelva a formar eh, estas colitas de ácidos grasos y el glicerol, ¿no? Entonces, recuerden que por cada triglicérido se van a formar tres, tres ácidos grasos y un esqueleto de glicerol. Entonces, de esta manera, estos ácidos grasos pueden nuevamente volver al torrente sanguíneo y de alguna u otra manera pueden ser transportados para necesidad o demanda del cuerpo, ¿no? Otra cosa interesante es que la glucosa del torrente sanguíneo también puede ser reabsorbida hacia el adipocito para posteriormente formar triacilgliceroles. Y esto es muy importante porque vean ustedes que el exceso de la glicemia en sangre usualmente se traduce en formación de tejido adiposo, obviamente por la síntesis de varios precursores que terminan formando triglicéridos, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante que tienen que recordar.
Entonces, bueno, el tejido adiposo nosotros lo vamos a ver así. Es una célula, perdón, es un tejido constituido por un montón de células que usualmente tienen estos espacios vacíos. Recuerden que lo que hay aquí es grasa y la grasa usualmente se pierde cuando está el proceso del aclaramiento durante el procesamiento histológico y obviamente se pierden los testilgliceroles, ¿no? Aquí vemos los núcleos que están hacia la periferia, estos espacios que prácticamente se ven vacíos, pero esta sería una célula, un adipocito blanco, esta también sería un adipocito blanco o también uniloculado, recuerden, ¿verdad? Y entre ellas pueden haber algunos otros componentes de tejido conectivo. Realmente más o menos el 50% de las células del tejido adiposo blanco corresponden a adipocitos. Así que son las células que más comúnmente identificamos en el tejido adiposo. El resto de células que encontramos en el tejido adiposo blanco pueden ser fibroblastos, pueden ser células inflamatorias como por ejemplo macrófagos, pueden haber mastocitos, pueden haber linfocitos, etcétera, ¿no? Y de hecho, los macrófagos adentro del tejido adiposo blanco juegan un papel sumamente importante, ¿no? Y eso lo voy a mencionar más adelante. El tejido adiposo blanco también se caracteriza porque es un tejido sumamente vascularizado. Podemos encontrar vasos sanguíneos con sus respectivas características que vamos a conocer mucho mejor después cuando hablemos del sistema circulatorio. Y la otra característica del tejido adiposo blanco es que usualmente forma tabiques de tejido conectivo que ayuda a dividir el órgano en lobulillos. Aquí podemos apreciar un tabique de tejido conectivo que usualmente es un poquito más denso que el que vemos rodeando directamente a las células. Aquí vemos, por ejemplo, un adipocito, ¿no? Más de cerca. Vemos el núcleo, el citoplasma, y aquí está la gotícula grande, ¿no? Aquí vemos todas estas de aquí serían adipocitos. Y aquí vemos tejido conectivo que puede ir de laxo a denso y regular. Aquí vemos un tabique mucho más grueso, formando entonces estas especies de lobulillos. Esto es un resumen de algunos receptores que encontramos a nivel de los adipocitos. Encontramos receptores para insulina, para hormona de crecimiento, para glucocorticoides, para noradrenalina, así como también para adrenalina. Y recuerden que el tejido adiposo blanco lo podemos identificar en muchos lugares, principalmente a nivel de abajo de la piel, ¿verdad? No específicamente en la piel, sino que abajo de la piel, formando una capa que se llama hipodermis o tejido celular subcutáneo, ¿no? En algunas partes corporales se pueden almacenar mayor cantidad de tejido adiposo, como por ejemplo a nivel de las caderas, en el busto, ¿no? En las mujeres, a nivel de las axilas, que también es muy común, ¿verdad? Encontrar tejido adiposo cerca de la región inguinal, en los glúteos, ¿verdad? También podemos identificar depósitos de tejido adiposo, ¿no? Sin embargo, el tejido adiposo blanco también es común a nivel de la cavidad abdominal, si ustedes recuerdan, o no sé si ustedes han visto en anatomía macroscópica, por ejemplo, hay una estructura que se llama mesenterio, que también está constituida por tejido adiposo blanco, así como algunas apéndices epiploicas, etcétera, ¿verdad? Son algunos ejemplos que vamos a mencionar de tejido adiposo blanco. La función endocrina es sumamente importante. Y vean ustedes que el tejido adiposo blanco tiene la capacidad, como tejido, ¿no?, de sintetizar muchas hormonas. Entre ellas hay una que se llama leptina, adiponectina, resistina, bisfatín, apelina. Incluso puede sintetizar angiotensinógeno 1, ¿verdad? Y 2, ¿verdad? Así como angiotensina 2 y algunos otros factores inflamatorios como prostaglandinas, así como algunas citoquinas, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, beta, hay un factor de crecimiento similar a la insulina y este que es un factor de transformación, factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Que todos estos son productos de secreción que sintetiza el tejido adiposo. Ahora, no todos ellos están sintetizados por el adipocito. El adipocito se va a caracterizar porque va a sintetizar como primera instancia leptina, que sería uno de los productos de síntesis o de función endocrina más importantes que va a tener el adipocito. En segundo lugar, hablamos de la adiponectina, que también es sintetizado directamente por el adipocito, ¿no? Y bueno, existen otros, por ejemplo, hablamos de un factor que es, más que todo es un factor que se encarga de almacenar retinol, ¿no? Que en este caso pues no vamos a entrar en detalles, ¿no? Lo que sí quiero que vean es que, por ejemplo, estos factores, como por ejemplo las prostaglandinas, así como todas estas citoquinas,
no son sintetizadas por el adipocito, sino que son sintetizadas por una célula que recibe el nombre de macrófagos. Recuerden los macrófagos, ¿no? Los macrófagos son súper importantes porque son unas células que también son células residentes del tejido adiposo, que las podemos encontrar en el tejido adiposo, y estas tienen la capacidad de sintetizar principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son, vamos a decir, uno de los principales, ¿no? Y el otro es la famosa resistina. Ojo, estas moléculas, recuerden que son, o mejor dicho, tienen que saber, y de ahorita se los digo, que son moléculas que tienen funciones proinflamatorias. Y por eso se ha visto que las personas que son obesas o que de alguna u otra manera tienen demasiado tejido adiposo en su cuerpo, estas personas viven como una especie o un tipo de inflamación crónica secundaria a las grandes cantidades de tejido adiposo que tienen, porque usualmente están liberando todos estos factores, que usualmente son factores proinflamatorios y que de alguna u otra manera pues van a incidir en la función inmunitaria de estas personas, ¿no? Otra característica, ¿verdad?, es que usualmente estas hormonas, por ejemplo, la resistina, así como, por ejemplo, estas moléculas, la interleucina 6, así como el factor de necrosis tumoral alfa, sintetizados por los macrófagos, ayudan a incrementar la resistencia a la insulina. Y esto no es muy bueno porque esto puede conllevar a, al final, obviamente, a diabetes mellitus, ¿no? Que esta es inducida por, obviamente, por una respuesta inflamatoria crónica que va a tener estos pacientes, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tejido adiposo, lo que hemos estado hablando. Aquí vemos vasos sanguíneos, capilares usualmente, vénulas, etcétera, ¿verdad? Vemos las células adiposas muy claras, núcleos periféricos, usualmente aplanados, pero en algunas ocasiones pueden verse un poquito más ovoides. Y pues esto es característico, ¿no? Y luego tenemos un poquito de tejido conectivo que usualmente se mira un poquito más laxo, donde podemos identificar fibroblastos, los mismos macrófagos de los que hemos hablado, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver estas fotos que son las del tejido adiposo pardo. Esta puede volverse un poquito más compleja si nosotros no sabemos reconocer y diferenciarlo, por ejemplo, del tejido glandular, porque recuerda mucho algunas glándulas, como por ejemplo las que encontramos a nivel de la glándula suprarrenal. Y casualmente es en uno de los lugares que siempre en el neonato va a tener tejido adiposo pardo, ¿no? Estas células, recuerden que son células poliédricas, usualmente tienen tendencia a verse así ovoides, como esta que está marcada acá. El núcleo aquí se viene un poquito a la periferia, aunque también puede estar más central, ¿verdad? Y tienen múltiples gotículas de lípidos. Recuerden que el citoplasma también está sumamente lleno de mitocondrias y eso hace que, aparte de producir calor, se mire más rosado a los cortes histológicos, ¿no? Almacenan grasas en múltiples gránulos, obviamente muy vascularizado, tiene muchos capilares, incluso más que el tejido adiposo blanco. Aparte de eso, tiene muchas mitocondrias y estos citocromos son muy importantes para, obviamente, la actividad de la generación del calor. Aquí vemos tejido adiposo multilocular o pardo, y todos estos de aquí serían los adipocitos, ¿no? Vean ustedes que tienen múltiples gotitas de lípidos adentro de su citoplasma. Y bueno, estas son algunas ubicaciones. En el recién nacido es común encontrar en el cuello, en el área interescapular. Podemos identificar a nivel de, obviamente, de los mesenterios, de la región retroperitoneal. Siempre vamos a encontrar rodeando las suprarrenales a nivel del recién nacido. Y obviamente, una vez el niño nace y va a comenzar a cambiar, a hacer el proceso de transdiferenciación, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Vean ustedes, todos estos serían adipocitos pardos, multiloculados, son chiquititos, y vemos cómo van cambiando a células uniloculadas, que aquí incluso ya se miran completamente uniloculadas, ¿no? Y aquí está la diferencia entre un uniloculado o blanco y un multiloculado o pardo. Entonces, bueno, hasta aquí hemos terminado la clase de tejido adiposo y vamos a continuar posteriormente con la clase de tejido cartilaginoso. Entonces, hasta aquí vamos a detener esta clase y luego van a continuar con la clase de tejido cartilaginoso.